¿Sale? Ya. Ok, entonces, si nosotros entendemos que la química va a estudiar a la materia desde su nivel molecular, tenemos que entender primeramente qué es un átomo, ¿va? Vamos a trabajar con esto, ¿sale? Entonces, primero, definición de química, se va a decir como aquella ciencia, como dijo José, que estudia a la materia en sus transformaciones a nivel molecular, ¿sale? Esto quiere decir que nosotros tenemos que ver a toda la materia desde una parte microscópica. Ujú. Ujú. Por ello, nosotros tenemos que estudiar primeramente qué es un átomo. Átomo, ajá, ¿iban a decir algo? No. No. Átomo es la estructura fundamental de toda la materia, ¿sale? Átomo quiere decir sin división, o sea, que toda aquella partícula atómica ya no se puede dividir sin perder sus propiedades, vamos a decirlo así, porque un átomo sí se puede dividir, todavía hay partículas más pequeñas que se llaman partículas subatómicas, pero cuando se divide un átomo, este pierde completamente sus propiedades, ¿sale? Entonces, átomo es la unidad fundamental de toda la materia. Ajá. Y esto Sí. nos va a ir llevando y haciendo un esquema. Dice que es la unidad fundamental de toda la materia, pero, uy, Ya seguro. ¿qué indica que es la materia? ¿Algún objeto? ¿Algún objeto? ¿Ok? Sí, podría, por ahí va. José, ¿para usted qué es? ¿El aire? No sé, podría ser. Aire, sí. César, ¿para usted qué es? No sé si sería como que todo en general, la materia, todo lo que se conoce. Ajá. La Ah, materia se no. definiría como todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Como bien dijo Azucena, puede ser un objeto. José dijo es el aire, también es el aire, ¿sale? Y todo lo que conocemos. Todo esto se le llama materia. Y entender que la materia está completamente relacionada con lo que es energía, ¿sale? Aquí hay un concepto chistosón, que ustedes lo han visto, esta ecuación. ¿No la podría ser un poquito más grande? ¿Más grande? Es Sí, que casi no se ve. Ok, sí, no hay ningún problema. gracias. Ujú. Mm, mm, ¿Así? Ajá. Sí. Muy bien. Entonces, estamos hablando de que la química es la ciencia que estudia la transformación, A nivel molecular. ¿sale? Ciencia que estudia la transformación de la materia a niveles moleculares. Un átomo es la unidad fundamental de la materia, ¿sale? Y ya no se puede dividir sin que pierda sus propiedades. Entonces, ya vimos también que materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, ¿sale? Y por ello nosotros nos guiamos a esta ecuación, E igual a mc al cuadrado. ¿Quién la formuló? Ah, Newton.
No, fue Albert Einstein. Albert Einstein. Ajá. Ah, sí, es cierto. Sale por ahí, va, era un físico. Ambos eran teóricos. Pero en este caso, ¿qué quiere decir E igual a mc al cuadrado? ¿Se han puesto a pensar? Eh, No. Quiere decir, energía es igual a la masa por la velocidad de la luz. Esto al cuadrado. Eso es lo que indica. Fue una de las ecuaciones más representativas y que dieron pie a muchísima, una nueva tendencia en lo que es la física y la química. ¿Sale? Porque estamos hablando específicamente de que todo está relacionado, todo es materia y todo es energía. E igual a mc al cuadrado. La energía es igual a la masa por la velocidad al cuadrado. Por lo tanto, ¿qué pasaría si hacemos que José empiece a girar a la velocidad de la luz al cuadrado? ¿En qué se va a convertir? ¿En moléculas? En moléculas. ¿Y esas moléculas van a ser de qué tipo? ¿De Energía. energía? Exacto. ¿Sale? Entonces, da muchísimo a pie esta ecuación a entender otras realidades, ¿sale? A empezar a pensar que nosotros no somos la única realidad que existe y que hay muchas realidades sobre nosotros o están viajando a velocidades distintas. Puede haber muchas Azucenas, puede haber muchos Josés, ¿sale? Y a veces, inclusive, algunos físicos o químicos un poquito más osados han logrado entender que tal vez esas manifestaciones que nosotros llamamos fantasmas no son otra cosa que una realidad superpuesta y que en algún momento dado te sincronizas y lo puedes ver. ¿Sale? O sea, o, o- completamente... o sea, entonces, bueno, sería como ejemplo, por ejemplo, no sé, nosotros vemos a personas que, como usted dice, ¿no? Ya fallecieron, Ujú. pero en otra realidad, entre comillas, son personas que siguen vivas, ¿no? O sea, sería como una dimensión alterna. Exacto. Como la serie de Fringe. Ajá, muchas veces se ha especulado durante la historia, y lo vamos a ver, la química no es la excepción, acerca de las reencarnaciones, de la muerte, y la pregunta de todo ser humano siempre es, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Qué hay después? ¿No? Cuando uno muere, ¿a dónde se dirige? Simplemente desapareces de la realidad, te vas a otro lugar llamado paraíso si eres religioso. ¿A dónde te diriges? La misma ecuación E igual a mc al cuadrado dice que la materia se puede transformar en energía y la energía se puede transformar en materia. ¿Sale? Entonces, cuando una persona deja de existir en una realidad, su energía o en eso que se transforma pasa a otra realidad y se puede volver a transformar. ¿Sale? Entonces, esta ecuación abrió muchísimo el campo de la visión de la física y de la química, ¿sale? Porque obviamente la química tiene una historia un tanto oscura, ¿sale? En la Edad Media, si ustedes recuerdan que ya habíamos visto un poquito de la Edad Media, la religión estaba completamente dominada, o dominaba todo lo que era la visión de la ciencia, ¿sale? Entonces, no se podía hacer otra cosa que no fuera entender que cuando tú mueres te vas al paraíso y que obviamente te tienes que mochar con una lana para tener un terreno apartado allá. Pero no fue así en todo el mundo. Obviamente la ciencia tuvo un freno un poquito más marcado y se erigió una ciencia o una disciplina, más bien, llamada alquimia. La alquimia
utilizaba los distintos materiales que había, ajá, para poder obtener riqueza o inclusive la vida eterna. Uno de los más grandes alquimistas que existían o que existieron en la Edad Media fue Nicolas Flamel, ¿sale? Este personaje fue uno de los más misteriosos, ya que utilizaba las ciencias místicas, ¿sale? Con los primeros conocimientos científicos. Ajá. Para poder entender, él buscaba transformar el plomo en oro. Y obviamente también buscaba la piedra filosofal, ¿sale? Esta piedra filosofal era aquella que le diera al portador el elixir de la vida eterna, ¿sale? Entonces, los alquimistas fueron los primeros químicos, denominados así, en la Edad Media, y estos tenían mucho roce entre lo místico y lo científico, ¿sale? Ya que ellos no podían hacer sus proyectos a luz abierta, ya que estos eran penados por la misma religión, ¿sale? Si no fue hasta que llega el siglo XVIII con Isaac Newton, y es donde empieza una nueva era del conocimiento científico, ¿sale? Ya habíamos visto que la ilustración en el siglo XVIII dio una pauta para que todos aquellos científicos surgieran. Uno de ellos fue Isaac Newton con la ley de la gravedad, ¿sale? Después se hace una nueva revolución y se deja atrás un poco a Isaac Newton y empieza Albert Einstein, ¿vale? Con esta ecuación de igual a mc al cuadrado, y obviamente diciendo que Newton estaba errado. Imagínate qué personaje o qué potencial tendrías que tener para decir que uno de los más grandes físicos clásicos pues está mal, ¿no? Literal. Entonces, con esta ecuación se abre de nuevo el campo. E igual a mc al cuadrado. Y así podemos entender perfectamente lo que es la materia. Y la química estudia eso, la materia, pero desde los niveles más pequeños, ¿sale? Como son los átomos. Entonces, si ya sabemos lo que es un átomo, que es la estructura fundamental de un... toda la materia. Ajá. ¿Cuáles son las partículas que tienen estos átomos o que componen estos átomos? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Cuáles son las qué? Lo que compone a estos átomos. ¿Cuáles son las partículas subatómicas? Yo les digo una. El electrón. El electrón es una ¿Los de protones? las partículas subatómicas, y tiene carga de tipo negativo. ¿Qué otra me dijiste, César? El protón. El protón, exactamente. Protón. Se encuentra en el núcleo y tiene carga positiva. ¿Cuál es el otro? Falta uno. Electrón, protón. ¿No son electrodos? No, ¿verdad? No, sería el neutrón. Ah, neutrón. Ajá. Y este neutrón tiene siempre carga neutra, ¿sale? Ni positiva ni negativa. Y también se encuentra en el núcleo. Y esto es importante porque vendría entonces el primer ejercicio, pero entendiendo estos conceptos. El electrón se encuentra girando alrededor del núcleo, ¿sale? Y tanto el protón como el neutrón se encuentran específicamente en el núcleo del átomo, ¿sale? Para que no haya ningún problema. ¿Dudas hasta aquí? No. No, profe. Entonces, si yo quiero dibujar, por ejemplo, un átomo, me va a salir feo, pero quiero que me entiendan cuál es el concepto. El átomo está compuesto por lo siguiente. Es un núcleo de carga neutra, o sea, no es ni positivo. Bueno, en este caso es positivo, ¿sale? Y dentro del núcleo va a estar formado por dos partículas subatómicas. ¿Cuáles son?
Mm, Aquí hay protones y también hay neutrones. Estos dos son los que se van a encontrar dentro del átomo, ¿sale? Y alrededor del átomo, nosotros vamos a obtener otra partícula subatómica que va a estar girando. ¿Cuál es esta partícula? los electrones. Electrón. Electrón. ¿Sale? Estas se van a encontrar girando aquí a gran velocidad. ¿Sale? Entonces, más o menos esta va a ser la estructura del átomo. En el núcleo, el protón y el neutrón, y fuera del átomo, de fuera del núcleo, o sea, girando alrededor del núcleo, se encuentra el electrón, ¿sale? Y ahí tienen sus cargas. Sería negativa, positiva, y el neutrón, pues obviamente no tiene una carga como tal, Es neutral. ¿sale? Es una carga neutra. Muy bien. ¿Sale? ¿Dudas? No. No, profe. Ya entendiendo específicamente qué es un átomo y la importancia de los átomos, entendemos también que dentro de la historia de la humanidad siempre se trató de entender cuál era el concepto de lo que estaba hecho el universo, ¿sale? Nos remontamos los primeros estudios en la Grecia clásica con Demócrito, y él decía que la realidad estaba hecha de pequeños corpúsculos, o sea, esferas. Él los llamó homeomerías, y que estas homeomerías daban específicamente el tamaño dependiendo de la materia de la Se que... está trabando, profe. ¿Perdón? Se está trabando, casi no se escucha. ¿No me escuchó? No. No, no me digan eso. ¿Tú me escuchas bien, César? Sí, yo se lo escucho bien. Ok. Bueno, ok. Entonces voy a hacerlo un poquito más esquemático. Para que... Ahí ya se compuso. ¿Ya listo? Ya. Ya. Ok. Bueno, entonces les decía, Demócrito fue el primerito que estudió la realidad o se preguntó de qué estaba hecha. Él dijo que la realidad estaba hecha de pequeñas esferas llamadas homeomerías. Estas homeomerías eran lo que componían específicamente a la realidad. Ajá. Durante esta etapa clásica hubo muchísimas racionalizaciones o ideas de lo que era el universo. Una de las más utilizadas fue la de Aristóteles, que decía que la realidad estaba hecha específicamente de un soplo divino. Ajá. Esto quiere decir que Dios era el que daba la vida, que cualquier piedra, que cualquier objeto inanimado, por el simple hecho de recibir el soplo divino, podía tener vida. A esto se le llamó teoría vitalista, ¿sale? Y la teoría inclusive de Demócrito, de las homeomerías, fue desechada, porque la Iglesia Católica fue la que tomó esta idea de Aristóteles y la llevó y la plasmó en la religión. Entonces se quedó estancada la teoría de Demócrito, de las homeomerías o de las bolitas. No fue hasta Dalton, John Dalton, en el siglo XV, siglo XVI, que se retoma de nuevo esta teoría de las homeomerías, y él lo llama átomo. Él es el que acuña el término átomo, John Dalton, ¿sale? Y estas bolitas, que él llamó esferas simplemente, ¿sale? Estos átomos era lo que daba la realidad. Y obviamente eran de distintos tamaños dependiendo de la materia que era. Si era el aire, si era un sólido, si era un árbol, un metal, ¿sale? Entonces, durante toda la historia de la humanidad, se ha buscado siempre específicamente dar a conocer
de qué está hecha la realidad. Entonces, ya entendiendo nosotros más o menos lo que es el átomo, podemos estudiar específicamente de qué se componen las cosas. Por ejemplo, podemos saber lo que es un elemento. ¿Qué diferencia existe entre un elemento, un compuesto y una mezcla? ¿Sale? Entonces, ¿qué es un elemento? Es la unión de es la unión de átomos del mismo tipo. ¿Sale? Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de qué es la unión de átomos de distinto tipo, podemos agarrar 100 millones de átomos que tengan solamente un electrón girando a su alrededor. Todos tienen solamente uno. Estos átomos van a formar un elemento. ¿Cuál es ese elemento? Sería el hidrógeno, según la tabla periódica. ¿Sale? Entonces, el hidrógeno es un conjunto de átomos y todos estos átomos tienen solamente un electrón girando a su alrededor. ¿Sale? Eso es un elemento. Es la unión de átomos del mismo tipo. ¿Sale? ¿Dudas? No, profe. No. No. Muy bien. Compuesto. ¿Qué es un compuesto? Un compuesto es la unión de dos o más elementos, pero ellos tienen una característica en común. ¿Sale? Con una característica o más en común y obviamente con una proporción definida. ¿Sale? ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de la unión de dos o más elementos con proporciones definidas, quiere decir que siempre van a ser así. No podemos cambiar la medida. Un ejemplo de ellos sería el más básico. Por ejemplo, ¿qué es esto? H2O. Agua. Agua. Muy bien. Esta molécula de agua está compuesto por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Siempre es así. No podemos cambiarlo. Eso es una proporción definida. ¿Qué pasaría como yo soy amante de el oxígeno? Le quiero poner un oxígeno más y le pongo dos oxígenos. ¿A esto en qué se transforma? ¿Eso sigue siendo agua? No. ¿Qué es? ¿Aire? ¿No? Es agua Vapor. oxigenada. Oxigenada. Es otra sustancia completamente diferente. El Sí. agua anteriormente era potable, ¿no? Podía ser para consumo humano, tenía la cantidad exacta de acidez y de oxigenación necesaria para el ser humano o para la vida. Aquí el agua oxigenada se vuelve literal un antibiótico, ¿no? Lo utilizas para Sí. desinfectar. Un antimicótico, Puede ¿no? ser un antimicótico, o sea, le mata a los hongos tienen vida, puede ser un antibacterial, Ajá. y todo esto. O sea, las bacterias son vida y esta sustancia las mata. Entonces, yo no puedo alterar un compuesto porque alteraría toda su estructura, ¿sale? Esto ya no es agua, es otra sustancia. Esto sí es agua, ¿va? Eso es un compuesto. Es la unión de dos o más elementos, pero siempre tienen una característica en común y una proporción definida. Siempre son igualitas, ¿sale? Si tú cambias un numerito, cambias la sustancia completamente. ¿Dudas? No, profe. No. Muy bien. Ok, vamos con la otra estructura que sería la mezcla. Entonces vamos a quitar esto. Ya puedo No nos ha borrar. llegado la tabla. ¿Mande?
No nos ha llegado la tabla periódica todavía. No les ha llegado. Ahorita la vuelvo a subir, no hay problema. ¿Sale? Si no les ha llegado. Ok, entonces, ¿qué otra era? Era la mezcla, ¿cierto? La mezcla es la unión de dos o más sustancias igual, pero estas van a conservar sus propiedades originales. La unión de dos o más sustancias, ¿sale? Y lo más importante es que conservan sus propiedades originales y no tienen proporción definida. ¿Sale? Por ejemplo, si yo les digo, ¿ustedes toman café? Sí. 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 ¿Cuántas de azúcar, perdón? Son Una. unas 2. Por ejemplo, José, ¿con cuántas de azúcar usted? Con 2. Con 2. Azucena, Unas 2 o 3. Una. una. César, 2. 2. Entonces, imagínense, yo me la tomo con 4, ¿sale? Entonces, prácticamente es miel de café. El hecho de que tengan diferentes cantidades de sustancia no hace que se convierta en otra cosa, ¿me entienden? Sigue siendo un café. Sí. Un café muy dulce o un café muy amargo. Como una cuba. Pero sigue siendo café, ¿sale? Entonces, cuando estamos hablando de una mezcla, tanto las sustancias conservan sus propiedades originales, que no hay necesidad de que haya exactamente una proporción, ¿sale? Tiene una gran cantidad de espectro para poder cambiar las cantidades, a diferencia del compuesto, que en el compuesto no hay chance para cambiar nada. Si tú cambias una cantidad de molécula, cambias la sustancia entera, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No. Muy bien. No. Entonces, si estamos hablando de una mezcla, hay dos tipos de mezclas en cuanto a sus fases o sus componentes. Existen las mezclas de tipo homogéneo, homogéneas, y existen las mezclas de tipo heterogéneas. ¿Sale? Las mezclas homogéneas son aquellas en donde las fases o los elementos que integran esta mezcla no se distinguen a simple vista. Se transforman en una sustancia completamente nueva. ¿Sale? Por ejemplo, el café. ¿Sale? Si ustedes tienen el café, el agua y el azúcar. Y a veces hay personas que les gusta con crema o con leche, ¿no? Cuando Sí. tú lo mezclas, ya no se ve dónde está el café, dónde está la leche, sino se vuelve una sustancia completamente unificada, uniforme, ¿sale? Sí. A esto se le llama mezcla homogénea, ¿sale? Sí. Entonces, la mezcla homogénea es aquella donde sus fases no se distinguen, ¿sale? Y no se usan, no se pueden separar por medios mecánicos. Cuando estemos hablando de mecánica, estamos hablando de movimiento, estamos hablando de estática, de movimiento de partículas, ¿sale? Para que esta palabra no les cause tanto conflicto. Siempre que hablemos de mecánica, estamos hablando de movimiento. Entonces, para poder separar la leche con chocolate, perdón, la leche con café, ¿qué tendríamos que hacer? No. ¿Ya revuelto todo? Ya revuelto todo, ¿cómo No lo se podría, ¿no? regresar? No, pues ya no se puede. Ya no se puede, por lo menos con medios comunes ya no se podría. ¿Sale? No. Esto también son las características de las mezclas homogéneas. Otra mezcla homogénea
sería, no sé, el alcohol, por ejemplo. ¿Ustedes toman? Pisto. Sí. Más o menos. Más o menos, más o menos. ¿Cuál es su bebida favorita, por ejemplo? El El whisky. whisky. El whisky. Ah, son de caché. Son de whisky locan de aquí del estado, entonces. Si estamos hablando del whisky, obviamente tiene un porcentaje de alcohol y al rato ustedes van a aprender a saber cuánto porcentaje de alcohol tiene su bebida. Es buenísimo eso. Para que le calculen cuánto se van a tardar en emborracharse. El alcohol, por ejemplo, el whisky, tiene una cantidad de alcohol. No todo es alcohol, obviamente, también hay agua, ¿no? Sí. Y hay otras sustancias. Todas estas no se ven. ¿Dónde se ve el agua? ¿Dónde se ve el alcohol? A esto se le podría considerar una mezcla homogénea. Y si dice, por ejemplo, Sí. José, ¿sabes qué? Yo quiero sacar el alcohol de esta botella. ¿Cómo lo hace, José? Se destila. Exacto. Ajá, destilando. ¿Sale? La destilación es un método de separación por el cual se calienta la sustancia y como son diferentes los puntos de ebullición, se separan las sustancias. Obviamente esto ya es con un método químico, ¿sale? Porque por medio de formas convencionales, pues es imposible, ¿va? ¿Dudas con lo Sí. que es una mezcla homogénea? No. No. No, profe. Entonces, por consiguiente, la contraparte de lo homogéneo es lo heterogéneo, ¿sale? Son aquellas sustancias en donde No, se sí. distinguen completamente sus fases o sus elementos y se pueden separar perfectamente por medios mecánicos, ¿sale? ¿Cuál sería un ejemplo, César? Que se separe. ¿Cuál sería? Se distinga. Agua con aceite. Ujú. Sí, el agua con aceite. ¿El agua con qué? Con el aceite dice El agua con el aceite, ok, perfecto. Ajá. Sus fases y se separan por medios mecánicos. Ok, el agua y el aceite, sí, porque no hay una combinación, entonces se ve perfectamente dónde está uno y dónde está otro. ¿Sale? Perfecto. ¿Otra sustancia heterogénea? La gasolina podría ser. No, de hecho la gasolina es un componente, un extracto del petróleo y fue muy difícil sacar la gasolina. Puede ser Sí. el agua con tierra, ¿no? O el agua con arena. ¿Sale? Esta en algún Ah, momento también. está suspendida dentro del líquido, pero solamente tienes que esperar para que se separe, porque el arena al ser más, es mucho más pesada, se separa automáticamente por medios mecánicos. En este caso, ¿cuál es ese medio mecánico? La gravedad. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe, ninguna. ¿No? Muy bien. No. Sale, entonces, ya se me va a terminar el tiempo de esta primera y les vuelvo a mandar el link. ¿Va que va? Ok. Sí.